Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto también muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas a la Contramañanera, donde le exigimos al presidente de la República que no pacte con el crimen organizado. Hoy, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador minimizó la presencia de personas armadas en un retén que detuvo a los medios de comunicación que cubren la fuente de presidencia. Y dice él, se armó un escándalo. Pues claro, señor presidente, claro que es un escándalo. Es un escándalo que el jefe del Ejecutivo Federal le parezca normal que hombres armados instalen retenes en las carreteras de nuestro país, que lo hagan así de manera impune, que no haya un control y además que puedan detener a diestra y siniestra. Por supuesto, señor López Obrador, es un escándalo. Dar su aval a los retenes de la delincuencia organizada en caminos y carreteras es la mayor muestra de claudicación ante los delincuentes. La presencia del crimen organizado en las próximas elecciones es altamente preocupante. No le bastó al gobierno federal con su injerencia en el proceso y la militarización que está haciendo de las elecciones. Ahora permite que las bandas delincuenciales metan las manos y apoyen con dinero ilegal a los candidatos de Morena. Los mexicanos que tendrán que elegir a sus representantes populares este 5 de junio en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas, han sido víctimas de la intromisión del gobierno de la 4T, ya que han utilizado ilegalmente recursos públicos para promocionar a los candidatos del partido oficial. Han asistido secretarios de Estado a las entidades en donde se están disputando, ya sea alcaldías, gobernaturas, y bueno, pues se están llevando a cabo estos comicios lamentablemente al margen de la legalidad. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el presidente de la República lo permite y peor aún, lo incentiva. Estamos en un país en donde se asesinan a 95 personas y el presidente de la República sigue sin reconocer que su estrategia es una estrategia fallida. Hicieron una campaña de desinformación respecto a los programas sociales. Incluso se han atrevido a amenazar a las personas diciéndoles que les quitarán los apoyos si votan por otros candidatos que no sean los candidatos de Morena, y eso es inadmisible. Los programas sociales están reconocidos en la Constitución y por supuesto que no les serán quitados a las personas que decidan votar por otro partido que no sea el de Morena. No se les preocupe, que no haya esta intimidación, no lo permitan, no les crean, eso no va a pasar. Ha habido un ataque sistemático del gobierno federal en contra de las instituciones electorales y lamentablemente la jefa de gobierno en la Ciudad de México, la señora Claudia Sheinbaum, ha demostrado su peor rostro minando al Instituto Electoral de la Ciudad de México. En este gobierno se ha perseguido a líderes de oposición. Bueno, es más, en el Senado de la República mismo se han utilizado con fines ilegales las instalaciones para promocionar a los candidatos de Morena al gobierno de Tamaulipas y de Aguascalientes. Es muy lamentable, pero vulnera una y otra vez los derechos políticos de los mexicanos, queriendo impedir que se lleven a cabo comicios de manera
libre. Quieren concentrar todo el poder porque no les gustan las voces disidentes. Este fin de semana, la jefa de gobierno pues, nuevamente volvió a salir de campaña. Ahora, lastimosamente, estuvo en Durango. Sí, es una vergüenza que la candidata de Morena al gobierno de Durango, pues, quiera ser como Claudia Sheinbaum, ¿no? O copiarle su pésimo gobierno. Si la propuesta de la candidata de Morena en Durango es ser como Claudia Sheinbaum, pues, qué terror. Evidentemente no va a ganar el Estado y está demostrando que sus amistades no necesariamente son buenas. Le exigimos al gobierno federal que saque las manos de las elecciones. Aprendan a perder porque en el 2024 se van a ir. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Iniciaremos con Víctor Mayén, quien le pregunta su opinión sobre la reducción de casi el 50% en el presupuesto destinado al mantenimiento de las instalaciones de Pemex de 2018 a la fecha, lo que pone en riesgo la seguridad de los trabajadores. Tan solo el año pasado se registraron 122 accidentes, principalmente en el área de refinación. ¿Qué opina? Es muy lamentable. El presidente de la República y todo su acompañamiento ha demostrado una ineficiencia en el gasto. No ocupan los recursos para lo realmente importante. Y una de las muestras más claras, efectivamente, es Pemex. Hay una falta de inteligencia técnica para llevar a cabo la administración de este país. Y Morena lo demuestra día con día. No solamente son corruptos, porque lo son y mucho, sino además son ineficientes y pésimos administradores públicos. Muchas gracias. Senador, tiene la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿estás conectado? ¿Nos escuchas? Sí. Adelante, por favor. Gracias, senadora. Muy buenos días. Preguntarte sobre este asunto de un líder de allá en Tamaulipas de Morena que decía a voz en cuello, viva el cártel del Golfo. O sea, no sé si ya pues tenemos que acostumbrarnos entonces sí a que vengan los cárteles a mandar a nuestro país. La otra pregunta que te tengo por ahí, de un dato que no se ha manejado mucho, es que ahora que hizo la gira el presidente a Centroamérica, viajó con el secretario de la Defensa y el secretario de Marina. Entonces yo no sé a qué fueron esos dos secretarios, si ustedes como senadores no les podrían pedir explicación. Y la tercera sería que el plan inflacionario, secretaria, que propusieron no está funcionando, las cosas están súper carísimas. Muchas gracias. Bueno, primero decirte, por supuesto que este programa económico es una catástrofe, es muy lamentable, sigue habiendo una inflación terrible, no hay peor impuesto que la inflación y estamos por niveles altísimos. Claramente no hay una política económica clara que ayude a que los mexicanos puedan tener dinero en el bolsillo y puedan pues tener una mejor calidad de vida, porque el presidente de la República no sabe generar empleos, no sabe pues construir bienes públicos para que la gente pueda vivir mejor. En la segunda pregunta es evidente pues que los servidores públicos violan la ley y violan la ley de manera flagrante y cínica porque el presidente de la República lo hace y entonces se sienten seguramente con el derecho de pensar que pueden hacer todo, pueden ocupar recursos públicos, pueden violar la ley, pueden violar la Constitución y nadie les hace nada. Claramente se van a ir y claramente la justicia los va a alcanzar a esta bola de irresponsables, de corruptos y por supuesto de negligentes. Y digamos, en términos pues de qué, cuál sería la estrategia de este gobierno, cuál debería ser la estrategia de este gobierno, pues la estrategia debería ser primero que nada la seguridad de los mexicanos, la salud de los mexicanos y la economía de los mexicanos. Ninguna de esas tres cosas está funcionando en este país. Por eso es que lamentablemente este gobierno está dando los peores resultados y evidentemente van a perder en 2024, se van a ir. Oiga, senadora, pero este líder que gritaba arriba al Golfo, ¡pip!, debería de ser investigado o detenido, porque pues no puede andarse en los estadios paseando.
Bueno, déjame decirte que es este video que se ha viralizado en las redes sociales demuestra de cuerpo entero lo que son los morenistas, porque estamos hablando del dirigente de Morena en Tamaulipas. O sea, no es, digamos, un tema menor, es el líder de un partido, del partido en el gobierno, y que esté apoyando, digamos, a la delincuencia, pues demuestra claramente que, digo, desafortunadamente para el país, desafortunadamente para los mexicanos, pero demuestra que las instrucciones recibidas desde Palacio Nacional todos los días, lamentablemente los morenistas la acatan. Hay un amiguismo, un compadrazgo, una solidaridad, pues yo diría históricamente lastimosa, ¿no? Porque este gobierno va a pasar a la historia como un narcogobierno, como un gobierno que ha apoyado, impulsado a la delincuencia, y este video solamente refrenda, confirma que pues, hay una cercanía muy lamentable, porque mientras en México pues hay feminicidios, hay desaparecidos, hay homicidios, 1 de cada 3 desaparecidos, digamos, desde que se tiene la cuenta en este país, a propósito de los 60s, 1 de cada 3 ha desaparecido en estos 3 años. Es terrible lo que está pasando. Los feminicidios al presidente de la República parece lastimosamente que no le importan. No hay una política clara, una estrategia clara de seguridad y de contención todos los días, ¿no? Hoy esta palabra de decir, hacen un escándalo, pues claro que es un escándalo, un retén es un escándalo, que lo normalice el presidente de la República es una vergüenza, viola derechos humanos, viola un Estado de Derecho, y por supuesto, pues este dirigente de Morena en Tamaulipas refrenda lastimosamente que hay hay una camaradería, un acompañamiento de los morenistas con el crimen organizado, y bueno, pues por eso es que justamente por eso es que Morena va a perder Tamaulipas. Gracias, senadora. Precisamente en el sentido del escándalo tenemos 2 preguntas. Gerardo Segura y Magali Juárez le preguntan, las hago juntas por si nos puede hacer una sola respuesta. Dice Gerardo Segura, es una vergüenza lo de Badiraguato y el que el presidente haya dicho que no pasa nada cuando están las evidencias de los narcos enfrente de él. Ya vemos que la estrategia contra la inseguridad no solamente es fallida, sino que provoca más criminalidad y por lo tanto es una estrategia criminal. Pueden denunciar esto ante las autoridades correspondientes e incluso internacionales, porque vemos que no pasa nada y siguen los muertos. Ese es Gerardo Segura. Posteriormente, Magali Juárez le pregunta en el mismo sentido. AMLO criticó que sus opositores hayan destacado como nota de su gira del fin de semana el retén de armas largas a una comitiva de prensa, porque dijo que lo hicieron ver como un pacto con la delincuencia y reiteró que quien pactó con el crimen fue Felipe Calderón. ¿Qué opinan estos dos en este tema? Perdón. Es el mensaje del presidente López Obrador a los delincuentes. Además es un mensaje que lastimosamente hace diario, es un mensaje que los acompaña, es un mensaje que los abraza, es un mensaje que los protege, y en consecuencia desprotege al pueblo de México. Eso es lo que el presidente de la República debe entender. Una vez que abraza a los delincuentes, desprotege al pueblo de México, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores. Es un escándalo, por supuesto que es un escándalo, un retén. Por supuesto que es un escándalo que alguien que no es autoridad detenga a los medios de comunicación o a cualquier ciudadano, que el presidente de la República no reconozca la violación a los derechos de las personas cuando son detenidas en un retén, porque a veces son retenidas y a veces les toman dinero y a veces los obligan a dejar sus propiedades. Eso es ilegal, señor López Obrador. Usted vive en un mundo irreal. La realidad es que en México están asesinando a las mujeres, están desapareciendo
a los jóvenes. Y eso no va a cambiar si el presidente de la República está teniendo una amistad terrible, yo diría ominosa, inhumana. Está teniendo una amistad con los delincuentes y en lugar de proteger a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, protege a los delincuentes. Claramente el mensaje es desolador. Claramente el mensaje es terrible, porque el pueblo de México confió en que López Obrador iba a corregir la inseguridad y no solamente no la corrigió, sino la agravó, la ha hecho todavía más complicada. Y bueno, cuando él llama la atención casi en reclamo de que es un escándalo, pues sí, porque por supuesto es un escándalo. Gracias, senadora. Gerardo Segura le pregunta también, vimos una masacre en Texas de niños, pero hay masacres de otro tipo, donde han muerto más de 5,000 niños por haberles quitado sus medicamentos contra el cáncer, o más de 1 millón de muertos por la pandemia, según cifras reales de especialistas. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Sin duda es una negligencia criminal. Por supuesto, es una negligencia del gobierno criminal, porque la decisión de no comprar medicinas, de no distribuir medicinas, de que no haya medicinas en México, es algo que va a acompañar para toda la vida a este pésimo gobierno. Han tomado muy malas decisiones, pero de las peores, sin duda, ha sido el no comprar medicinas para los niños con cáncer, para las mujeres, para las personas que están esperando una quimioterapia y no hay en los hospitales públicos quimioterapias, y todo por la corrupción y la negligencia de este gobierno de Morena, que reitero, no solamente es corrupto, claro que es corrupto, además es ineficiente. Gracias, senadora. También le pregunta a Gerardo Segura. Claudia Sheinbaum insiste en la destrucción del Instituto Electoral de la Ciudad de México y, por tanto, de la democracia. ¿Cómo se puede calificar a alguien que busca la presidencia y procede de esa manera? Sin duda, esto que estamos viviendo en la Ciudad de México es una etapa vergonzosa para la democracia, es una etapa vergonzosa para los avances que habíamos logrado en la capital. La jefa de gobierno sabe que va a perder la Ciudad de México, va a pasar a la historia como la gran perdedora en esta capital. Y evidentemente, como no tiene condiciones para hacer buen gobierno, porque no tiene equipo eficiente para hacer un buen gobierno, como no tiene la capacidad de ser una buena administradora pública, pues lo que quiere hacer es destruir al árbitro electoral. Pero aún así, aún y con todo ello, Morena va a perder las elecciones. Vamos a tener un nuevo gobierno en la Ciudad de México, un gobierno humanista, un gobierno honesto, un gobierno eficiente. Se va a ir Morena en 2024 y por eso, en un acto de desesperación, la jefa de gobierno quiere destruir al árbitro electoral. Muy lamentable, pero demuestra que no son demócratas, demuestra que no saben trabajar a favor del pueblo, solamente saben trabajar a favor de sus ambiciones políticas, muy vulgares, por cierto. Gracias, senadora. Finalmente, Gerardo Segura le pregunta, en redes sociales circula un video de Checo Pérez con Felipe Calderón en un chapuzón tras su victoria en Mónaco. Y ahora los frustrados como Epigmenio Ibarra, que ha recibido más de 150 millones de pesos del gobierno federal, estoy citando, están atacando a Calderón. Otro es Genaro Villamil y Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué mensaje mandarles a estos frustrados, quienes han llamado vendepatrias a Calderón por trabajar de manera digna en la Federación Internacional de Automovilismo? Bueno, evidentemente, ayer se volvió trending el presidente Felipe Calderón, y yo diría a quienes quieren comparar a López Obrador con el presidente Calderón que no somos iguales. ¿Dónde están los hijos del presidente López Obrador? O sea, están allá en Houston, ¿no? Porque además les encantan los gobiernos cubanos y los venezolanos,
pero de vivir, les gusta vivir en Houston. ¿Dónde están los hijos del presidente Calderón? Están estudiando, viven en la misma casa de siempre. Claramente no somos iguales. Hay un nivel terrible de inseguridad en este gobierno y apenas lleva 3 años y ya superó los asesinatos, el número de asesinatos. López Obrador ya superó el número de asesinatos que hubo en todos los 6 años de Calderón, y apenas López Obrador lleva 3 años. Estas cifras van a ser terribles, van a ser brutales para México. Por supuesto que no somos iguales. Yo ponía ayer en mis redes sociales, el presidente de la República, el presidente López Obrador, tardó 14 años en titularse. Es verdaderamente una vergüenza educativa. 14 años tardó en titularse el presidente López Obrador, mientras el presidente Calderón terminó una carrera, estudió una maestría, estudió otra maestría. Por supuesto que no somos iguales. Y México se está dando cuenta. Y el presidente López Obrador va a perder el próximo 2024. Y México regresará por el buen rumbo, porque necesitamos empleo, necesitamos educación de calidad, necesitamos que los mexicanos puedan salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Eso solamente se va a conseguir una vez que López Obrador se vaya. Y dejaremos, por cierto, dejaremos de abrazar a los delincuentes para abrazar al pueblo de México. Gracias, senadora. Magali Juárez le pregunta, el gobierno incrementó en más de 50% los recursos para las deportaciones. El año pasado superó los 1,000 millones de pesos. Los especialistas dicen que es un círculo vicioso porque de cualquier forma los migrantes deportados reingresan al territorio nacional. ¿Es dinero tirado a la basura o mal utilizado? Evidentemente lo que tenemos que construir es la posibilidad de que los seres humanos no migren, no tengan que salir de su casa, de su clima, de su entorno, de su comida, de su familia, a otro lado. Esto tiene que ser una recomposición social necesaria. Por supuesto que lo reitero, lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero, cuando un ser humano de la nacionalidad que sea se ve obligado a migrar, es necesario que haya condiciones para que sus derechos humanos sean protegidos. Evidentemente, no es no es solamente tratando de detenerlos, sino es resguardándolos en su persona, porque estamos hablando de niños, de menores de edad, de mujeres. A todas y a todos hay que protegerles sus derechos humanos. Yo creo que nadie quiere ser migrante, digamos, por convicción. Terminan siéndolo por necesidad y en muchas ocasiones por la terrible inseguridad que se vive pues en sus propias comunidades. Yo particularmente creo que hay que protegerlos y hay que cuidarlos. México es un territorio de paso, pero también genera muchos migrantes hacia Estados Unidos, así es que hay que dar lo que nosotros pedimos en Estados Unidos, y es un buen trato a los migrantes. Gracias, senadora. Y nos manda una precisión Gerardo Segura, pues con esto terminaríamos de lo que tenemos registrado. Dice, el plan de reactivación económica falló. Hay que trabajar en un plan emergente que verdaderamente apoye a los ciudadanos, sobre todo a los que menos tienen. Sin duda, el plan económico ha fallado por algo muy elemental. Se necesita crear empleo, se necesita dar certeza legal para que dinero nacional e internacional esté en nuestro país, puedan generar empleos, puedan dar servicios de calidad, puedan garantizar servicios de salud a los empleados. Todo eso no sucede con un gobierno populista como este, que a mano alzada puede destruir una inversión. Lo que hemos vivido en el aeropuerto, por ejemplo, de la Ciudad de México es lamentable. Es dinero tirado a la basura. Más de 100,000 millones de pesos de los mexicanos que se pudieron haber invertido en vacunas, en medicinas, en quimioterapias, en capacitación para policías,
en luminarias para que las mujeres puedan transitar por calles seguras. Todo eso no se hizo porque simple y sencillamente el presidente de la República se anició a un aeropuerto que hoy es inservible y es un elefante blanco. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerle mucho su tiempo, agradecerles a las compañeras y compañeros de La Fuente por acompañarnos y les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos teniendo. Muchas gracias, senadora. Buen día, buena semana. Claro que sí, muchísimas gracias. Que tengan la mejor semana posible. Ya hemos visto que se adelantó la sesión de la Comisión Permanente, así es que mañana estaremos dando el debate en la Comisión Permanente, porque aunque no les gusta debatir a estos señores de Morena, hay que recordarles todo lo que están haciendo mal. Les mando un abrazo y que tengan la mejor de las semanas.